Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes. Realmente se les extraña y deseamos ya pronto poder estar congregándonos juntos, pero pues vamos ahora a tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y hace unas semanas atrás, estaba pensando unas semanas atrás, pensaba en si tenía que modificar la serie de estudios que estábamos tomando. En un momento determinado consideramos que era importante poder hablar de algunos temas relacionados pues, a la situación que se estaba viviendo, y tomamos el Salmo 46 para hablar acerca de que en Dios podemos encontrar la fortaleza en medio de la dificultad. Pero principalmente mi preocupación era, o más bien mi pensamiento era, si yo tenía que cortar la serie que estábamos estudiando de Levítico, y venía a mi mente en muchas ocasiones, ¿qué tiene que ver Levítico con el COVID-19, ¿no? ¿O qué tiene que ver Levítico con la situación que estamos viviendo en este tiempo? Y realmente quiero decirte que Dios colocó en mi corazón y en la de otros hermanos el que podamos seguir hablando de esta serie, porque en realidad lo más importante no es los temas que yo pueda buscar, sino lo que realmente Dios te quiera hablar. Y creo que Dios siempre en su agenda tiene todo bien establecido en los tiempos, en las formas, en todos los aspectos. Dios ha considerado su voluntad, su plan soberano. Y quiero decirte que hoy llegamos al capítulo 9 de Levítico, así que vamos a estar estudiando acerca de nuestra serie de verdaderos adoradores. Y estoy impactado de cómo Dios me ha hablado y ha mostrado a través de este pasaje su presencia y su gloria en medio de una situación difícil o conflictiva como la que vivimos en el tiempo de hoy. Así que les invito a que antes de continuar con el estudio de esta mañana, que podamos pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida, que Él hable a nuestro corazón. Así que vamos a orar. Te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de nuevamente abrir tu palabra, de meditar en ella. Gracias porque tú nos has guiado a estar estudiando este hermoso libro, que es muy complicado, difícil para que nosotros podamos estudiarlo, porque a veces no conocemos todos los contextos y las situaciones en las que se encontraba verdaderamente el pueblo de Israel. Pero Señor, gracias porque a través de él es un desafío no solamente para mí el compartir, sino también para los hermanos el mantenerse atentos a lo que tú también estabas enseñando al pueblo de Israel. Ayúdanos a encontrar las aplicaciones para nuestra vida en este tiempo. Ayúdanos a poder escuchar tu voz, y ayúdame a mí a transmitir de una manera correcta la enseñanza. Padre, te agradecemos por este tiempo. Bendícenos, guíanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces les invito a abrir su Biblia en Levítico capítulo 9. En este capítulo yo le he colocado como título La gloria verdadera. Ese es el tema en que habla principalmente este capítulo. Ya en la imagen que va a aparecer ahí en la pantalla, ustedes van a ver un diagrama de alguna manera, o un dibujo en relación a cómo estaba ubicado el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, pero también van a ver cómo la presencia de Dios se había depositado o se depositaba dentro del tabernáculo de reunión en el lugar santísimo. Y eso era a través de una nube. Vamos a profundizar más en relación a este concepto un poco más adelante, pero me gustaría que ahí en la imagen puedas apreciar cómo para el pueblo de Israel ahora era importante
ver de manera física o poder percibir físicamente la presencia de Dios en medio de ellos. Recordemos que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, por 400 años y ahora los llevaba hacia la tierra que Él le había prometido a Abraham. Iba a cumplir esa promesa. Iban en medio del desierto y Dios había prometido que estaría con ellos. En Éxodo capítulo 33, Moisés le dice a Dios que por favor deje su presencia en medio de ellos, y Dios le promete que estará en medio de ellos, y así es como ahora vamos a ver que Dios se manifiesta de una manera más visible, más palpable, donde el pueblo podía percibirle mejor en cuanto a su presencia en medio de ellos. Entonces vamos a continuar, y quiero mencionar que el propósito de este capítulo es que el pueblo pueda percibir la presencia, o sea, la gloria de Dios en medio de ellos. Ese es el propósito, te lo vuelvo a repetir, que el pueblo pueda percibir la presencia o la gloria de Dios en medio de ellos. Así que creo que este es un propósito también que Dios tiene en esta hora para que tú y yo podamos también entender y percibir la presencia de Dios en medio de nosotros. Vimos que Dios había dado las instrucciones en cuanto a lo que era la construcción del tabernáculo. Ya estaba todo terminado. Vimos cómo Dios había establecido los sacerdotes para que ellos estuvieran ministrando, desarrollando ahí el culto hacia Dios, los sacrificios. Vimos los capítulos anteriores cómo Dios estableció ese sistema de sacrificios. Y ahora llegamos a este punto donde este es el punto importante y mencionamos donde Dios va a manifestarse de una forma palpable o visible al pueblo de Israel. Aunque el pueblo ya lo había percibido, ya lo había visto de diferentes maneras, que también lo vamos a mencionar más adelante, pero ahora iba a ser algo más cercano, algo más personal. Como miraron en la imagen anterior, pudieron ver que ahora ellos podían salir de su casa y mirarle ahí. Entonces ahora o aún desde su propia tienda, podían mirar a la presencia de Dios en medio de ellos. Dijimos que hoy en día Dios habita en su iglesia y habita en cada uno de nosotros. Y es tarea de nosotros hoy manifestar la presencia y la gloria de Dios en medio nuestro. La gente necesita ver la gloria de Dios, necesita ver su presencia. Así que en este capítulo vamos a ver 3 divisiones interesantes en relación a lo que nos quiere enseñar Dios por medio de esta porción de la Escritura. En primer lugar, vamos a encontrar de los versículos 1 al 7 las instrucciones que Dios a través de Moisés le da a Aarón y al pueblo. En segundo lugar, vamos a encontrar los sacrificios que tenían que realizar. Y esto lo encontramos desde el versículo 8 hasta el versículo 22. Y por último, el versículo 23 y versículo 24 nos va a describir cómo la gloria de Dios llega al tabernáculo y se manifiesta de una manera visible al pueblo de Israel y cuál es la reacción del pueblo de Israel frente a la gloria de Dios. Así que vamos a iniciar con la lectura de la Escritura. Y te invito a que, ya sea que lo sigas en la pantalla o que en tu Biblia puedas leerlo, dice así. En el 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. Que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar
y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Vemos aquí entonces que Dios da la instrucción a Aarón a través de Moisés, y da también la instrucción a los hijos de Aarón y al pueblo de lo que ellos debían de hacer. Ahora, en estos versículos, en estos primeros versículos, específicamente, vemos en el versículo número 1 que dice que al octavo día, recordamos lo que miramos la semana pasada, terminamos con 7 días donde ellos se habían quedado ahí, habían dedicado ese tiempo, habían sido apartados, separados como sacerdotes para poder estar realizando un ministerio efectivo, un ministerio que realmente pudiera llevar a las personas a tener esa relación íntima y personal con Dios. Así que a partir de este pasaje, el versículo 1, vemos cómo inicia el ministerio sacerdotal de Aarón. Pero también vamos a ver cómo en estos versículos era necesario que tanto Aarón como el pueblo de Israel obedecieran la instrucción de Dios y presentaran los sacrificios. Esto era algo importantísimo, porque es necesario que el pueblo ofreciera estos sacrificios, así podía acercarse a Dios, así podía estar en su presencia y podía disfrutar de toda la gloria de Dios entre ellos. Y vamos a ver en tercer lugar, o hemos visto a través de esta lectura, que no solamente era importante que iniciara el ministerio o que ellos siguieran estas instrucciones que eran necesarias llevar a cabo, sino también que Dios le promete al pueblo la manifestación de su presencia habitando en medio de ellos. Entonces vemos estas 3 verdades importantes. Y quiero decirte que a mí me anima mucho saber que hoy en día ya no es necesario que ofrezcamos sacrificios. Si yo quisiera percibir la presencia de Dios, si yo quisiera tener o ver la presencia de Dios, ya no es necesario que yo vaya y ofrezca sacrificios como se hacía en ese tiempo. La Escritura nos enseña que Dios envió a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos acercarnos a Él. Ahora, el pueblo de Israel estaba ofreciendo estos sacrificios, y quiero decirte que esto ayudaba a que a través de estos sacrificios que eran ofrecidos, dijimos, pudiera haber una relación más íntima y más personal con Dios. Pero a Dios, quiero decirte, no le interesa tanto el sacrificio como lo que realmente implica el sacrificio. Si podemos resumir entonces en relación a estos primeros 7 versículos, lo más importante que se puede resaltar en estos textos es la obediencia. La obediencia que había tenido Aarón y sus hijos al estar separados por esos 7 días, la obediencia que Aarón estaba manifestando ahora al estar realizando su ministerio, al llamar al pueblo, la obediencia de Moisés de congregar al pueblo, de que ellos se puedan recibir la instrucción, de que vayan a traer sus animalitos para el sacrificio. Esto es algo importantísimo. Y dijimos que era necesario que el pueblo cumpliera con estos sacrificios. Era necesario ver la obediencia del pueblo de Israel en este momento. ¿Y por qué es importante obedecer a Dios? Es importante porque vemos en la Escritura que hubo muchos personajes que tal vez quisieron hacer cosas para Dios, sin embargo, su corazón estaba desviado, su corazón estaba tratando de hacer lo que a ellos les parecía que era mejor. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Recuerdan cómo Caín pensó que lo mejor que él podía ofrecer eran esas verduras, esas frutas? Pero Dios le había pedido que él ofreciera un sacrificio, un holocausto, que ahí él pusiera una ofrenda. Y vimos cómo Abel presentó al mejor corderito de su ganado. Y entonces Dios aceptó, porque aquí el problema no era tanto la intención del corazón, sino la instrucción de parte de Dios.
Y Dios ya había mostrado desde Génesis en el capítulo 4 que era necesario, o en el capítulo 3, perdón, que era necesario sacrificar ahí a un corderito o a un animal para que hubiera derramamiento de sangre y entonces pudiera haber el perdón de pecados. Pero Caín, desde su propia perspectiva, ofreció lo mejor. Bueno, la Escritura dice que ofreció sus verduras, ofreció de lo que había cosechado, y dice que Dios no vio con agrado esa ofrenda. También encontramos que hubo otro personaje, como lo fue Saúl, el rey, primer rey de Israel, que Dios le había dicho que tenía que esperar para la batalla a que llegara Samuel y él ofreciera el holocausto, él ofreciera el sacrificio, pero él no fue paciente, él no fue prudente, él se desesperó y puso como pretexto la presión del pueblo, y la instrucción de parte de Dios es que él tenía que esperar a Samuel a que él viniera y ofreciese el sacrificio, el holocausto. Sin embargo, Saúl se desesperó y ofreció el sacrificio, el holocausto, pero lo que Dios buscaba, más allá del sacrificio, Dios estaba esperando el corazón obediente de parte de Saúl. Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora, aquí vemos a Samuel exhortando al rey Saúl, trayéndole el mensaje de parte de Dios y diciéndole: ¿por qué no esperaste? Y él empieza a justificarse y dice: es que el pueblo me empezó a desertar. ¿Sabes? Él se empezó a desesperar y dice ahí que él actuó con un corazón terco. Vimos en el versículo 23. Esa es la actitud de su corazón, terquedad. Pero lo más difícil, lo más complejo es que su corazón no era un corazón sumiso y obediente, sino era un corazón rebelde. Y es lo que está manifestando ahí el profeta Samuel a Saúl. Ahora, por eso aquí en este texto dice la Escritura que Dios no es que no acepta los sacrificios, no es que Dios no acepte los holocaustos, sino que a través del holocausto, a través del sacrificio, Dios va a ver nuestra obediencia. A través de aquellas cosas que tenemos que sacrificar, entregar como algo preciado de nuestra vida o algo preciado alrededor de nosotros, Dios está buscando más que ese valor, está buscando nuestra actitud de obediencia delante de Él. Vuelvo a repetir el texto. Dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y aquí qué tremendo que compara la rebeldía con la hechicería. Dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad es tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que Dios lo que está esperando de nosotros es que podamos tener una actitud obediente, un corazón dispuesto a obedecer a Dios en todo momento. Ahora, en este tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dejando que la terquedad, que la rebelión se manifieste en tu vida? ¿O estás permitiendo que tu corazón obedezca? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que sacrifiques hoy? Tal vez es salir. Tal vez lo que Dios te pide que sacrifiques hoy es el que te estés relacionando con otras personas. Pero ¿sabes?
Dios lo que espera antes que todo esto es tu obediencia. Así que concluimos esta sección de este capítulo diciendo, la obediencia precede a la gloria. ¿Recuerdas cómo Dios prometió que estaría su presencia y su gloria en medio del pueblo? Si el pueblo no hubiera obedecido y si el pueblo hubiera sido rebelde, la gloria de Dios no se habría manifestado en medio del pueblo. Vamos a continuar entonces. Si miramos de los versículos 8 a los versículos 22, que aquí vamos a ver, ya se presentan los sacrificios y vamos a ver cómo era necesario que Aarón primero, bajo un contexto de obediencia, sacrificara a Dios y después el pueblo de Israel también presentara sus sacrificios delante de Dios. No vamos a tomar mucho tiempo hablando acerca de esto porque ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, en la explicación de lo que son estos sacrificios, pero sí vamos a ver esa acción de obediencia, esa actitud del corazón del pueblo de Israel, esa actitud de Aarón, para entender mejor que siempre a la obediencia precede a la gloria de Dios. Vamos a ver entonces, versículo 8 dice así, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Vamos a ver entonces ahora en este cuadro el sacrificio de Aarón. Y dijimos que lo que él presenta aquí es la ofrenda por el pecado del versículo 9 al versículo 11. ¿Qué significaba esta ofrenda por el pecado? Era una ofrenda de expiación, era una ofrenda donde el pecado era cubierto por la sangre. Y esto implica la salvación. Esto implica que ese muro, esa división que ahora había entre el pecador y Dios, ahora era quitado porque la sangre cubría ese pecado. Y entonces de esa manera ahora podía haber una relación personal entre el hombre y Dios. Entonces esto implica también lo que tiene que ver hoy en día con nuestra salvación, con el recuperar nuestra relación personal con Dios a través de un nuevo nacimiento que viene de depositar nuestra fe en Jesucristo como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, como lo describía Juan. Pero también vemos que no solamente Aarón presentó esta ofrenda por el pecado, sino también presentó un holocausto. El holocausto, recordemos que era una acción voluntaria de la persona que se le pedía, en este caso específico al sacerdote, como una acción voluntaria por gratitud hacia lo que Dios ya había hecho con ellos, pero también esto era una actitud voluntaria de dedicación en cuanto a su vida, de poner su vida totalmente al servicio de Dios. Y vemos cómo no solamente era esto, sino también a través de esto Dios estaba santificando a Aarón. Así que vemos una vida dedicada a Dios, pero también vemos que esa dedicación le llevó a ir santificándose, le llevó a ser mejor delante de Dios. Recordemos que Aarón ya había cometido un pecado tremendo en contra de Dios. Había sido parte de esa rebelión mientras Moisés hablaba con Dios ahí en el monte Sinaí, alrededor del capítulo 20 en adelante de Éxodo, y vemos cómo él hizo que juntaran las personas los anillos, las pulseras, los collares, los aretes de oro, y entonces construyeron un becerro de oro. Y Aarón fue el que lo construyó, fue el que lo labró, fue el que presentó, y ¿sabes?
Esto era tremendo. Ahora él estaba teniendo que sacrificar un becerro para que él pudiera encontrarse y tener nuevamente una relación personal con Dios. Pero también para ahora mostrar que él estaba dedicando su vida totalmente al servicio de Dios y que ahora estaba buscando ser cada vez más parecido a Dios. Entonces esto es lo que nos enseña esta parte del capítulo. Pero hay algo que es importante que tú y yo podamos tener en cuenta. Es que hoy tú y yo ya no necesitamos un sacerdote como era Aarón, porque ahora nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal. Dice Hebreos en el capítulo 7 y versículo 26 y 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Es porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, en la persona de Jesucristo, tú y yo encontramos ese sacerdote perfecto. Podemos ver ahí al Hijo del Hombre, que no cometió ningún pecado en su naturaleza aún de 100% humana, y no cometió ningún pecado, y ahora Él es quien nos abre la puerta, nos da ese acceso hacia la presencia de Dios. Gracias por la persona de Jesucristo. Tenemos que estar agradecidos por Él, porque ahora Él ya no tiene que hacer sacrificios, sino que su propio sacrificio nos abre el acceso y la entrada hacia el Padre. Jesucristo no solamente nos abre ese acceso, sino nos muestra. Y también este capítulo o estos versículos en relación al sacrificio de Aarón nos enseñan que el servicio a Dios debe ser en constante santidad y dedicación. Así que si tú quieres realizar un servicio para Dios, tienes que entender que tu vida tiene que estar dedicada completa a Él, que tu vida tiene que ser en santidad y tu servicio tiene que ser en santidad. No puedes permitir que en tu corazón haya pecado. Tienes que buscar cada día ir al Señor, confesar tu pecado y comenzar de vuelta. Es dedicar tu vida completamente a Dios. Lo que escuchas, tus oídos, tu voz, tu boca, tus ojos, tus manos, tus pies, todo, tu corazón, dedicarlo completamente a Dios. Ya no quiere Dios compartir con nada, ni con nadie, tu vida. El servicio a Dios debe ser en constante santidad y dedicación. Vamos a avanzar y vamos a ver los sacrificios del pueblo. Versículo 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Aquí vemos entonces, en estos textos, las ofrendas o los sacrificios que ofrece Aarón por el pueblo. Y vemos aquí que nuevamente se ofrece una ofrenda por el pecado. Dijimos que esto significaba una expiación, el quitar el pecado, y esto implica la salvación a nuestra vida. En segundo lugar, vemos que se presentó un holocausto.
Y esto dijimos que era algo voluntario, era algo en una actitud de adoración hacia Dios, una entrega, una gratitud, pero que también llevaba a la purificación de la persona y llevaba a una dedicación completa. Ahora, no solamente esto es exclusivo de aquellas personas que están al servicio de Dios, sino de cada uno de los hijos de Dios, cada una de las personas del pueblo de Dios, tiene que estar en una constante dedicación hacia su persona, en una constante purificación en cuanto a su persona. Pero también vemos la ofrenda amasada. Si bien aquí se había presentado los panes, pero si recuerdan, habíamos hablado que la manera en la cual ellos tenían que traer esta ofrenda amasada era a través de un poco de harina mezclada con aceite y algunas especies, y el sacerdote las tomaba y las rociaba sobre el altar del sacrificio como ofrenda quemada. Esto estaba relacionado al sustento que Dios les estaba prometiendo también al pueblo de Israel. Y esto nos habla acerca de que cuando nosotros ofrecemos todo lo que tenemos, en este caso, como veíamos, las personas que no podían ofrendar un becerro o no podían ofrendar ahí un cordero o no podían ofrendar un palomino, lo que hacían es que llevaban esta harina, un efa de harina, de flor de harina, la mejor. Y eso significaba, era la porción del alimento para el día, confiando en que Dios iba a proveer y iba a sustentar a su pueblo. Así que cuando el pueblo presenta esta ofrenda, o Aarón presenta esta ofrenda para Dios en relación al pueblo, está hablando de que ellos iban a confiar en el sustento e iban a depender completamente en Dios o en la persona de Dios. Y por último vemos la ofrenda de paz, versículos 18 al 22. Y esta era una ofrenda que se ofrecía en relación a una comunión. Sabes, esto no es una receta para ver la gloria de Dios, para ver la presencia de Dios. Esto es algo que nos encamina a poder conocer y ver la presencia de Dios alrededor de nosotros. Quiero que podamos conocer un poquito más lo que el apóstol Pablo nos dice en relación a la persona de Cristo cuando su iglesia vive en una constante comunión con Él. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, nos está hablando acerca de vivir una vida separada para Dios, dedicada para Dios, de ya no vivir como antes vivíamos. Incluso nos habla de que debemos de ser ahora controlados, dominados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero también nos explica en un contexto muy interesante, en los versículos 24 en adelante, hablando acerca de cómo debe ser el trato del esposo con la esposa, el trato dentro del matrimonio. Y nos explica y nos da un texto muy interesante en el versículo 27, hablando de cuál es el propósito de Dios con su iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo 27, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Qué hermoso texto que nos muestra qué es lo que Dios está esperando de ti y de mí como un sacrificio para Él. Cuando nosotros entonces como iglesia de Dios podemos confiar completamente en Él, podemos dejar que Él trabaje en nosotros para presentarnos de una manera gloriosa, dice ahí. Una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta. Una iglesia completa. Y pone una ilustración muy interesante, como un vestido que no tiene arruga, ni una mancha, ni nada parecido. Es importante entonces que tú y yo podamos ser una iglesia gloriosa a través de vivir una vida en una correcta comunión con Dios, que se origina por tener una dependencia en Dios, por vivir una vida apartada de Dios y sobre todo que ha llegado al perdón de sus pecados por la obra redentora de Jesucristo. Esa es la base. Ahora, Jesús
no solo nos salva, también nos santifica. Él también nos aparta para su servicio. Él también nos hace ser más parecidos a Él. Entonces ahora vamos a continuar con el tercer punto en relación a este estudio, a este capítulo, la gloria de Dios. Y esto lo encontramos del versículo 23 y el versículo 24. Ahora sí se cumple la promesa de Dios en la manifestación de su persona y su gloria. Y dice así el versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí encontramos que entonces la gloria de Dios se manifestó hacia el pueblo. Ahora de una forma visible, a través de una nube, se colocó ahí en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión. Y a mí me pareció muy interesante porque yo había escuchado en relación a este pasaje que se había presentado la gloria Shekinah de Dios. Ahora, cuando yo me puse a investigar sobre este texto, la palabra que habla ahí de gloria en relación a Dios es la palabra Kabod. Y ahí hubo una serie de confusiones en mi mente. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la gloria Shekinah? Bueno, ahora se los voy a comentar. Pero vamos primero a definir qué significa gloria. La palabra gloria, dijimos, proviene de la palabra hebrea kabod, que deriva de una palabra que también es kabed, que significa dar peso, o el peso que una persona tiene por las cualidades y características en su vida, y que merecen honor y reconocimiento. Cuando hablamos de la gloria, entonces podemos ver también a través de esta palabra kabod el resplandor o la majestad de alguien, la copiosidad de alguien, lo completo que es alguien, lo que no le falta a esa persona. Podemos ver que una persona tiene un peso por lo que es, y eso lleva a los demás a honrarle, a ofrecer honor a esa persona por sus características. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, tenemos que pensar en lo siguiente. Es ese aspecto de su persona que los seres humanos reconocen y ante el cual responden con confesión, adoración y alabanza. Eso es la gloria de Dios. Cuando nosotros podemos ver aspectos de su persona, reconocerlos y entonces como pueblo responder con adoración, alabanza y confesión de nuestra vida. Ahora, ¿cómo un hombre, una persona, puede entonces manifestar la gloria de Dios? Al manifestar a través de nuestras vidas las características de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Eso es lo que tú y yo podemos transmitir para poder manifestar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Ahora, en relación a esto, la Escritura, o en este caso el pueblo de Israel, ya había visto la manifestación de la gloria de Dios en diferentes momentos. Y quiero mencionarte algunos, iniciando desde el momento en el cual Moisés tiene un encuentro personal con Dios y su gloria le es manifestada a través de la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 3, versículos del 2 al 7. Pero también vamos a ver que Dios se manifestó al pueblo de Israel cuando ya habían salido de Egipto y se manifiesta a través de la protección hacia ellos en una nube que los cuidaba, los guardaba en el día, y se reposaba sobre el pueblo, pero también una columna de fuego que los protegía, los guardaba y los acompañaba durante la noche. ¿Se acuerdan por qué Faraón no pudo llegar y accesar para matar al pueblo de Israel? Porque esa columna de fuego le impedía el paso. Dios protegía al pueblo y el pueblo veía la presencia y la gloria de Dios alrededor de ellos. También el pueblo pudo percibir la gloria de Dios en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 24. Si quieren leer desde el versículo 15 al 18 o todo el texto,
Pero específicamente ahí nos habla cómo Dios se manifestó a través de una nube y un gran resplandor que salió. Y recuerden, decía que se escuchaba la voz de Dios como si fueran relámpagos. El pueblo, sin embargo, ahí miró de lejos la gloria de Dios porque no pudieron subir al monte Sinaí. Y también vemos la gloria de Dios manifestada en la promesa de su presencia, un capítulo espectacular en Éxodo capítulo 33, cuando el pueblo le pide a Dios su presencia y Dios le dice a Moisés que estará con ellos, que le promete la presencia, pero también le da un plus, un extra, un regalo a Moisés. Y le dice, yo te voy a permitir a ti poder mirar mi gloria. Y lo coloca ahí entre las montañas, lo coloca en una hendidura de la montaña y le dice, tú vas a estar mirando hacia la montaña y solamente con la esquinita de tu ojo voy a pasar delante de ti o detrás de ti y podrás ver aunque sea un poco de mi espalda. Esa es la idea que se manifiesta ahí. Verás un poquito de mi gloria. Ahora, te invito a que después lo puedas leer. Pero esa es la manifestación en muchos aspectos de la gloria de Dios hacia el pueblo. Pero cuando llegamos a este capítulo 9, este es el mayor momento o es la mayor manifestación y la más cercana de Dios hacia su pueblo. Pero la mayor manifestación de la gloria de Dios, de su presencia, la encontramos en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1 y versículo 14. Está hablando en relación a que Él nos va a hablar a través de su evangelio de lo que habían visto y que en la persona de Cristo habían visto la gloria, ¿verdad? Que en Él habían visto la gloria del Padre. Así que la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifestó a través de la persona de Jesucristo. Ahora, entonces vienen algunas preguntas hacia nuestra vida. Entonces, ¿la gloria de Dios solamente es exclusiva para su pueblo? Bueno, hay algunas respuestas que es importante que tú puedas tener. En primer lugar, encontramos en el Salmo capítulo 19 y versículo 1. Solo te voy a dar algunas respuestas a esto. Salmo capítulo 19 y versículo 1 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios está presente para todas las personas. Dime, ¿quién no puede percibir el cielo, las estrellas? Solamente alguien que tal vez no tenga la oportunidad de ver. Pero esto está prácticamente abierto para todas las personas. La gloria de Dios se manifiesta en los cielos, se manifiesta en el universo, en las estrellas, lo que tú y yo podemos salir y mirar. Así es que la gloria de Dios se manifiesta a través de esto. En Romanos capítulo 1 nos dice que Dios manifiesta su presencia y su gloria y no hay para las personas, no hay pretexto de decir que no sabían de Dios porque Él se manifestó a través de su creación. Ahora, Dios manifiesta su gloria a todos por medio de la creación, pero también Dios la manifestó a algunas personas de manera específica, como lo miramos hace rato en relación a Moisés. Pero también se presentó a personas que eran incrédulas, como Faraón. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 14, versículos 4 y versículo 17? Nos habla acerca de que Dios comentó a Moisés que él manifestaría su gloria a Faraón y al pueblo de Egipto, para que ellos vieran que Él realmente es el Dios vivo y verdadero. Dios manifestó a Él su gloria. También Dios manifestó su gloria a otros personajes en la Escritura como Isaías, como Ezequiel. Y te puedo hablar de un montón de personajes que Dios manifestó su gloria. Pero en este caso podemos ver que la gloria de Dios se manifiesta a todas las personas y aún a los incrédulos de manera específica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La encontramos también en Romanos capítulo 1. Y el problema es que las personas dejaron la gloria de Dios a un lado y buscaron su propia gloria. Y dice ahí en el capítulo 1 y versículo 25 de Romanos que cambiaron la gloria de Dios. Y entonces decidieron adorar al hombre
a la criatura antes que al creador. Y ese es el problema por el cual hoy en día la gente no puede percibir la gloria de Dios. Porque sí se manifiesta, sin embargo, están cegados espiritualmente por causa de su pecado, su egoísmo de vivir para sí. Otra pregunta viene entonces a nosotros y es, ¿la gloria de Dios se manifiesta solamente en los buenos tiempos? ¿Has escuchado hablar cuando alguien dice, este es el momento glorioso de la carrera deportiva de tal jugador? Y sabes, algunas veces relacionamos esta palabra gloria a los momentos mejores o a los momentos más importantes o los momentos donde nos va bien. Pero ¿sabes algo? Principalmente podemos encontrar nosotros en la Escritura que Dios se manifiesta bajo cualquier situación. Sin embargo, es más palpable cuando estamos en una perfecta comunión con Él. Dios se manifiesta en cualquier circunstancia o cualquier situación, bajo cualquiera de estas situaciones, tanto buenas como aparentemente malas. Momentos donde hay victoria o momentos de alegría y momentos de adversidad. Momentos donde parece que todo va bien y donde parece que todo va mal. Dios manifiesta su gloria y su presencia en esos momentos. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 17, dice así, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. El tema de la gloria de Dios, no tiene que ver, vuelvo a repetir, en cuanto a las circunstancias o las situaciones. Depende de la obediencia de mi corazón y depende de mi comunión personal con Él. Y te quiero compartir esto. Tengo un amigo que es pastor. Él está con quien conocí desde hace muchos años atrás. Y él me compartió que en estos días, en este tiempo, una de sus sobrinas, que es médico, sufrió un derrame cerebral. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hablar de la gloria de Dios en medio de una situación como esta? Una mujer joven, médico, que está buscando a Dios, que quiere agradar a Dios, de repente tiene un derrame cerebral. Y las noticias son que está desahuciada, que sufrirá una muerte cerebral, que tendrá una vida vegetal a partir de ahora. Esos fueron los primeros diagnósticos que se les dieron. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo es que ahora tú y tu familia, la familia de esta chica, han podido ver manifestada la gloria de Dios en esta situación o en esta circunstancia? Dice así el mensaje que él me envió. ¿Cómo se ha glorificado Dios? De la crisis de mi sobrina, todos estábamos preocupados porque necesitábamos dinero para las 2 primeras operaciones. Dios manifestó su presencia y su gloria a través de personas que no son de mi familia y ofrendaron para las operaciones. En segundo lugar, buscábamos que ella fuera intervenida en el mejor hospital de neurología de la Ciudad de México. Y en eso pudimos ver manifestada la presencia y la gloria de Dios que se consiguió en pocos minutos. En tercer lugar, se necesitaba una ambulancia especial para su traslado que costaba más de 50,000 pesos. Y unas amigas, compañeras de mi sobrina de la universidad, juntaron y consiguieron para pagar la ambulancia. 4. Un detalle impresionante es que los médicos al llegar al hospital de neurología decían que era un caso muy difícil y que tenía muerte cerebral y quedaría como un vegetal conectada a muchos aparatos. Él me ha estado enviando los reportes que le envía cada día otra de sus sobrinas que está con ella. Y quiero decirte, hasta el día de hoy, ella ya mueve sus extremidades, ya está haciendo el intento por abrir sus ojos, ella ya ha ido recibiendo cada vez menos medicamento y esto es un avance. Ahora hay vida en ella, ya no quedará como un vegetal,
Ya vieron que su cerebro no está dañado en la parte derecha, solamente tiene lesiones en la parte izquierda y esperarán ahora despertarla para saber realmente cuáles son los daños. Pero fíjate bien, la otra manera en la que Dios se ha manifestado es que muchos familiares que estaban alejados de Dios han comenzado a volver a Dios a través de esta situación. Dios no solamente se ha manifestado a ellos a través de esto, sino también a través de que muchas personas están ayudándoles, están acompañándoles en medio de este momento de dificultad y adversidad. Te hago una pregunta. ¿Cómo Dios se ha manifestado en medio de este tiempo difícil en tu vida? Yo estoy agradecido a Dios. ¿Sabes? No es porque estén en la iglesia, pero es un testimonio que muchos hermanos de la iglesia han conservado su trabajo, no han perdido su trabajo. Hemos visto cómo tal vez se han limitado, pero también hemos visto la presencia de Dios proveyendo a través de que otros puedan ofrendar para poder armar despensas y hacer otro tipo de cosas. Hemos visto la gloria de Dios, su presencia no dejándonos en este tiempo de dificultad, en proveer para cada una de las necesidades. Hemos visto cómo nos hemos unido más a través de la oración. Hemos crecido en una comunión íntima y personal con Él. Ahí está la gloria de Dios. ¿Tú no la percibes? Tal vez tienes que analizar tu corazón. ¿Por qué no la estás percibiendo? Dice Pablo, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Entonces, frente a la gloria de Dios, solo su pueblo, sus hijos, los que han creído en Cristo y viven en comunión, pueden percibirla y reconocerla. Solo ellos. Así que si tú todavía no puedes percibir la presencia y la gloria de Dios, yo te invito a que puedas creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Continuamos entonces y ahora veremos la última parte. El versículo 24 habla acerca de que de la gloria de Dios salió fuego que consumió el holocausto. Ahora me llamaba la atención porque veíamos que Aarón había quemado cada uno de estos holocaustos y sacrificios, pero no se habían consumido. Pero sale el fuego de Dios y entonces consume, y la idea es que sale desde el lugar santísimo, desde la misma presencia de Dios y consume. Este fuego muchas veces es relacionado al juicio, a la purificación. Pero a través de este fuego, lo que Dios les estaba comunicando al pueblo es que Él estaba apartando ahora su ira, que ese animal que ahora había recibido el castigo, la ira de Dios, ahora había sido aceptado y ahora apartaría. Estaba aceptando el sacrificio, pero ahora apartaría su ira de ellos. Dios acepta el sacrificio porque Dios es un Dios de gracia. Ahora quiero decirte que la gloria de Dios siempre se manifiesta por la gracia de Dios. La gloria de Dios está junto con la gracia, porque nosotros no merecemos la presencia de Dios, pero por la gracia de Dios tenemos la presencia de Él. No es por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí vemos cómo Dios apartó su ira a través de consumir esos sacrificios. Dios aceptó su sacrificio, pero también Dios se acercó a su pueblo de manera más personal e íntima. Ahora, es importante porque veíamos en el capítulo 6, en los versículos 12 y 13, que debía de haber un fuego constante, que no debía de ser apagado, que debía de mantenerse encendido. Este es un punto importante. Este fuego que salió de Dios, que consumió este sacrificio, ahora tenía que ser permanente. Ese fuego, esa pasión que debe de nacer de tu corazón por las cosas de Dios, debe mantenerse constantemente encendido. Que la motivación de tu corazón sea la presencia y la gloria de Dios para hacer lo que haces,
para servir al Señor, que sea esa pasión la que te mueve y que no sea tu propia gloria, que no sea mostrarte, que no sea que los demás vean qué grande eres tú. No es para que ganes likes, no es para que ganes seguidores, es para darle la gloria a Dios. Así que mantén el fuego de Dios encendido en tu corazón. Vamos a terminar meditando en este pasaje. Dice que al final, el versículo 24, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Otra versión dice que el pueblo comenzó a gritar de júbilo por lo que habían visto. Si tú has percibido la presencia y la gloria de Dios, si Dios se ha glorificado y se ha mostrado alrededor de tu vida, en este tiempo de dificultad, ¿cómo no darle la gloria a Él? ¿Cómo no adorarle? Cuando Dios manifiesta su gloria, el pueblo adora. Cuando Dios manifiesta su gloria, el pueblo adora. Entonces te invito a que hoy te tomes un momento para adorar a Dios. No para expresar tus sentimientos, sino para agradecer a Dios con tus sentimientos por todo lo que Él es. Adórale a Él. En conclusión, entonces, en este estudio de hoy, llegamos a lo siguiente. En primer lugar, Dios manifiesta su gloria en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. En segundo lugar, necesitas recibirle y mantener una vida dedicada a Él para percibir su gloria. Y en tercer lugar, adora a Dios. No te quejes de la situación en la que estamos viviendo. Adóralo, porque seguramente estás percibiendo su presencia alrededor de tu vida. Te invito a que en esta hora terminemos orando a Dios y agradeciendo por su palabra. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y porque, Señor, tú hablas a nuestro corazón de la forma más certera, de la forma más precisa. Y, Señor, estamos en medio de un momento importante para la historia de la humanidad. Pero sobre todo es un momento importante para que tu iglesia pueda vivificarse, para que tu iglesia pueda reanimarse, para que tu iglesia sea restaurada, para que se avive en tu iglesia el fuego y la pasión por ti. Gracias, Dios, porque en medio de todas estas circunstancias y situaciones, tú te estás manifestando. Señor, en la salvación de personas, en la provisión, en que otros vuelven a una comunión contigo después de haber estado alejados de ti. En que, Señor, muchos han puesto sus ojos en Cristo. Señor, te estás glorificando a través de personas que se declaraban ateas, ver la enfermedad, ver la situación, ver las circunstancias y han dicho solamente Dios nos puede ayudar. Y han vuelto a ti. Gracias, Padre, porque te manifiestas de diferentes maneras. Tal vez de la forma más ordinaria, más sencilla. Pero, Señor, es necesario que nosotros podamos mantener esa íntima relación y comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a quitar aquellas cosas que nos impiden ver tu presencia, que nos permiten reconocer tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a realmente ofrecerte a ti una adoración, una alabanza en confesión hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber tenido el tiempo para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Dios te bendiga.